buenas tardes. Como no podía ser de otra manera, daros en primer lugar el agradecimiento a todos y todas las que estáis hoy en este patio de armas que elegimos por un doble motivo, porque creemos sinceramente que este castillo es algo que tenemos que empezar a reivindicar desde Baena y tenemos que empezar a utilizar de manera más común y sentirlo más propio. Y segundo, porque necesitábamos un sitio amplio donde, como veis, pudiésemos mantener una distancia de seguridad, pudiésemos estar sentados a más de 2 metros unos de otros. Cuando empezamos a organizar este acto a finales de julio, que es a finales de junio que empiezo a hablar con Ricardo, una de las cosas que buscábamos era el momento idóneo y cómo hacerlo, siempre pensando en la situación del COVID y cómo buscar la mejor manera. Por eso decidimos pues dejarlo para este principio de septiembre y hacerlo en un sitio como este, que era amplio. Después nos pusimos, Cristina y yo, a ver cómo íbamos a organizar las intervenciones, porque habíamos visto otras presentaciones. Este tipo de actos se suelen dar a utilizarlos, a hacer campaña propia, a hablar un poco del pueblo, pero en nuestro caso teníamos claro que este era un día exclusivamente para julio y que no íbamos a hacer intervenciones a nivel local ni a nivel político. Por tanto, nos vamos a limitar a hablar un poco de lo que en mi caso supone julio, o entiendo que es julio, sin caer en discursos que ya tenemos más que escuchados de lo que supone julio para mucha gente. Y Cristina pues hablará un poco de cómo veía Julio la cultura y en presentarnos tanto a Ricardo como a Curro Cobo. Y yo por mi parte estoy deseando que pase el pleno del jueves de la semana que viene para poder coger el libro y poder bebérmelo, puesto que todavía no he tenido la oportunidad de leérmelo, pero estoy convencido que si me pasa lo mismo que me pasó cuando me leí la primera parte, Combate de este tiempo, pues sé que en muchas ocasiones voy a notar como los pelos de la piel se ponen de punta, porque es increíble cuando estás leyendo un texto, un artículo o un discurso de Julio del año 90, del año 92, y empiezas a leer cómo veía con total claridad lo que nos iba a pasar. Y claro, uno que luego ha vivido todo ese tipo de cosas, lo primero que piensa es cómo Julio, en los años 90, anticipó de manera clara, nítida y paso a paso todo lo que hemos ido sufriendo después de Maastricht y todo este tipo de cosas. Por tanto, eso es lo que yo espero de este libro, que me vuelva a erizar la piel de una vez en cuando y que me sirva para seguir teniendo un claro referente en Julio, que creo que es algo que nos une a todos los que estamos aquí, independientemente incluso de nuestra generación. Aquí hoy veo gente de 20 y algunos años, de 30, de 40, de 50, de 60, incluso de 70 años. Eso es para mí algo fundamental en Julio. Fue capaz de unir a un montón de generaciones en su admiración y en el respeto a su idea. Yo no me voy a alargar mucho más y le doy la palabra a Cristina. Gracias, David. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en la presentación de este libro póstumo de nuestro querido Julio Anguita, Vivo como hablo. Gracias también a Curro y a Ricardo por acercarnos la palabra de Julio y así mantenerlo un poco más vivo en nosotros. Hoy es un día importante, no solo por la figura que hoy vamos a rememorar, sino también por el tiempo que colectivamente vamos a dedicarle a este acto cultural. No tuve la ocasión de compartir tiempo ni con el Julio maestro ni con el Julio político, pero al igual que todos vosotros, he tenido la suerte de escuchar, de ver, de leer y de reflexionar con los discursos de este gran pensador y referente de la izquierda.
Para Julio Anguita, la cultura era un pilar básico, esencial, una herramienta de libertad y una fuente de conocimiento. La única forma de convertirnos en un pueblo digno y de convertirnos en ciudadanos empoderados. En sus reflexiones, Julio nos señala el camino para la transformación de la sociedad y para ello nos invita a participar, a pensar, a sentir, a proponer, a actuar y a reflexionar colectivamente, de forma que entre todas y todos consigamos el cambio que tanto anhelamos y nos situemos como una sociedad avanzada, más justa, más democrática y más igualitaria. Nos ha tocado vivir un momento delicado como sociedad. Corren tiempos difíciles, tiempos en los que abunda el discurso del odio y el mensaje de la extrema derecha cala profundamente en las clases populares. Es precisamente ahora cuando tenemos que reivindicar el papel de la cultura, de los libros, de la palabra, porque el mundo alternativo al que aspiramos debe de ser un mundo culto. Para hablarnos un poco más sobre el pensamiento y las palabras de Julio, hoy contamos con dos personas muy cercanas de Julio Anguita, dos personas que lo conocieron muy bien y que lucharon junto a él para intentar transmitir a la ciudadanía herramientas culturales útiles para transformar la sociedad. El primero en intervenir será Ricardo González, que es el editor de este libro y de los dos libros anteriores, Combates de este tiempo y Reflexiones para la Tercera República. Ricardo representa la editorial Utopía Libro. Es un gran activista de la cultura y tiene grandes dotes artísticas y literarias. Reúne además un gran número de proyectos culturales, entre los que hoy vamos a destacar la creación de medios audiovisuales para la promoción cultural de Córdoba y para su divulgación. Posteriormente hablará Curro Cobo, amigo personal y compañero político de Julio. Todo un ejemplo de superación. Curro se crió en el campo, junto con sus padres y sus 4 hermanos mayores. Pronto se trasladó a la capital y ya en su adolescencia empezó a trabajar en la albañilería, en una granja de gallinas o como camarero, hasta que sustituyó a su padre en la portería de un bloque de piso. Con solo 19 años, Curro empezó a mostrar interés por movimientos sociales y participó activamente en las Juventudes Obreras Cristianas y en Ecologistas en Acción. En 1995 se afilió a Izquierda Unida y tras un contratiempo importante en su salud, que lo llevó a tener una incapacidad absoluta, comenzó a estudiar ciencias políticas a través de la UNED. Curro fue un hombre de confianza de Julio y formó parte de sus equipos de gobierno, siendo concejal de Medio Ambiente y representante de Izquierda Unida en el Comité de Aucorsa. Sin entretenerme mucho más, le doy la palabra a Ricardo González. Sí. Pues bienvenidos, como decía, y buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas, al pueblo de Baena, el que nos acompañéis en esta presentación, la presentación de un libro, pero además con esa doble intención y profundidad, que es presentar el libro de un amigo y de un político, creo que el político más valorado por su coherencia y su actividad política, principio de este siglo y el pasado, donde él estuvo activo. Agradecerle, como no, a Izquierda Unida, al Grupo Municipal, la organización del acto, como bien ha dicho, que estuvimos preparándola, en que fuese con las medidas de seguridad que venimos haciéndolo, y también agradecerle, como no, a la Asamblea de Izquierda Unida que participa también en la organización, ¿no? Como sabéis, la editorial Utopía, por poneros en antecedentes, que ya hemos venido a Baena varias veces, es una editorial que nace con el compromiso, en un proyecto comprometido con la cultura, con el arte, con la sociedad, dentro de los valores siempre de laicidad y justicia social, reivindicando el libro como herramienta de lucha, herramienta de libertad y también sostén del conocimiento. Y ahí recordar a Federico García Lorca, cuando decía aquello del medio pan y un libro, que él, en su discurso en la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros en el 31, dijo, ¿no?,
lo del medio pan y el libro, creo que es importante seguir como compromiso de nuestra editorial. Y si eso se extiende y podemos llevarlo más a la sociedad, pues se vería cumplido nuestro objetivo, que es la defensa de los valores, como he dicho, de laicidad y de justicia social. A lo que venimos, que es a presentar la obra póstuma de Julio Anguita, que yo os contaré la trayectoria. Comentábamos anteriormente que se hace cuesta arriba, ¿no? Ahora cuando nos han entrevistado, cuesta arriba tener que hablar unos meses, pocos, después de la muerte de un amigo, de llevar su legado, del que nos sentimos orgullosos, pero a la vez se siente ese sabor agridulce de tener que ir a exponer y hablar y contar lo que él dejó escrito, y en lo que veníamos en el empeño desde el año 2000, que como veis pues tenéis los 3 libros que desde entonces, cuando dejó la política activa en Madrid, nos propusimos hacer esa biografía política, no la biografía esa que se entiende, sino la biografía política de sus textos, de sus discursos, de sus conferencias, de todo lo que él día a día venía todas las tardes escribiendo. Entonces, toda esta parte forma un conglomerado de artículos que os digo que la primera vez de unos 4.000, podéis imaginaros, hicimos una selección de 2.000. De esos 2.000 hicimos la primera parte y estuvimos discutiendo el título, Combates de este tiempo, inspirado en Lucien Lefebvre, un profesor francés de historia, que dio el título Combates de este tiempo, ¿no? Y hicimos una selección de casi 70 artículos de la primera parte. Para seguir, no ha sido que lo cuento esto porque veáis que ha sido un proceso desde el 2000 continuo, no es el que escribe un libro y cuenta o narra o hace un ensayo, sino que es la suma de vivencias, de experiencias políticas y de los acontecimientos que han venido pasando en cada momento en la política nacional sobre todo, pero también la internacional. Con lo cual nos plantamos en el 2012 y con Combates de este tiempo para pasar a hacer conversaciones para la Tercera República, una coyuntura en este país en el 13, porque bueno, ya veníamos viendo los gestos y los hechos del monarca, y había como una disconformidad dentro de las fuerzas de la izquierda y también de la derecha, que se estaba reivindicando, se estaba intentando ver qué era la República. Y nosotros, en las conversaciones, en los distintos debates que teníamos, siempre salía la Segunda República. Y es verdad, y era un poco como cansino, y Julio quiso dar una alternativa, porque decía, bueno, ya está bien de Segunda República, sino ¿qué república queremos para el siglo XXI, ¿no? Y conjuntamente con Carmen Reina, una periodista amiga, hizo este ensayo de preparar qué alternativa teníamos en este país para si llega el momento y hay que acometer una república. Y ese es el ensayo que nos narra en ese paréntesis que os decía en el 13, para pasar seguidamente con el mismo trabajo, ir recopilando artículos para ponernos un objetivo que nos pusimos allá por el 14, por el 2014, perdón, seguir recopilando, y nos trazamos el 2018. Porque, bueno, teníamos que darle un punto y final al libro, y la verdad que es que no hubo manera, ¿no? El libro, 2/3 de este último, Vivo como hablo, se centra en
desde el 2015 al 2020, porque ocurren una cantidad de hechos políticos tan apasionantes que hemos llegado a compararlos, y venimos diciéndolo, a los que vivimos la transición, aquella transición del 77-78, porque nos hemos encontrado, y si os enumero los acontecimientos que fueron, porque son actuales, los tenéis todos frescos, pero a veces la perspectiva, la cercanía no nos deja verlos, pero es tremendo. Ese es el reflejo, esto es lo que recoge Julio en este último libro, añadiéndole además el último acontecimiento, la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, donde él la analiza perfectamente y es apasionante ver. Yo os digo como editor que los libros todos son buenos, que los míos, que los de Julio, pero es que en este caso, decía antes David que se le pondrán los pelos como escarpias, pero efectivamente es un libro apasionante. Cuando veáis la última época, lo que nos cuenta, os leeré un trocito del penúltimo artículo que hace con el colectivo Prometeo, donde en ese resumen sintetiza toda la crisis y todos los acontecimientos y todos los iconos que venimos pasando estos últimos años. Yo lo leeré ahora. Pero os contaré también el porqué del título. Como decía, veníamos leyendo, seleccionando, y para este libro de 2.000 artículos pues seleccionamos 98 en lo concreto. El día 29 de enero cerramos el libro porque no pudimos, por los acontecimientos que ahora enumero, cerrarlo en el 18, y dijimos, bueno, hasta aquí hemos llegado. El día 29 de enero buscamos el título no nos salía porque forma parte de Combate de este tiempo, pero hay que darle un nombre propio al libro. Y entonces él exclamó ahí lo de, un poco en sus gestos, que vivo como hablo y digo lo que pienso, ¿no? Explicándonos cómo se hacía este libro, ¿no? Y bueno, eso me dejó, nos despedimos y tal, y digo, bueno, yo seguí dándole vueltas porque es mi trabajo de editor, ir confeccionando la portada de un gran fotógrafo de Braulio, el prólogo de Antonio Manuel, en fin, todo este puzzles que hay que formar para poder publicar un libro, y además de un personaje, de una personalidad tan tremenda, como decía antes, es que estamos ante el legado de uno de los políticos más coherentes, la coherencia, la generosidad, el tratamiento, la cercanía, que aunque en la distancia lo viésemos tímido y así una persona un tanto distante, todo lo contrario era en la cercanía, con lo cual pues todas estas cosas de la coherencia, la generosidad, todo esto que hemos vivido, los que hemos estado más cerca de él, ha sido de las cosas que nos ha marcado, no solo el legado, que es importante, sino el ejemplo, porque no nombrar él cuando deja la política, él no se somete al dinero que le tenían que pagar y todas estas cosas, lo deja, él cobra su jubilación, y simplemente digo, hechos de estos acontecían a diario en el día a día que te ibas encontrando con él. Y ya os digo, es esa persona buena, porque en política, aparte de ser coherente, que ya es difícil y lo entiendo porque hay que negociar y todo esto, una de las virtudes es ser buena persona. Un concejal, independientemente, o un diputado o cualquier cargo público, ante todo tiene que ser buena persona y querer serlo y vivir para los demás en esos 4 años, en esos 8 que te quieras dedicar a la política, ¿no? Yo creo que fue el ejemplo que él nos fue transmitiendo. Por enumerarlos la relación de hechos que acontecen, os los nombro rápidamente para que veáis lo importante y lo apasionante del libro, ¿no? Hay una cosa que ocurre, que es el fin del bipartidismo. Para los que hemos estado
muy pendientes de la política y estamos, si no en activo, estamos en primera fila de una manera o de otra, como editor, como concejales, como ciudadanos. No solo es votar, como sabéis, cada 4 años, sino que hay que estar pendiente. El final del bipartidismo en el 2015 fue tremendo, porque ya recordaréis en las elecciones del 2015 cómo irrumpe Podemos y hay una falta de acuerdo en el gobierno de Rajoy. Aquello fue bastante, es decir, si lo recordáis, fijaros que eso fue en diciembre y en el 16, en junio, vuelve a convocar elecciones porque no podía gobernar. Y a la vez que el PP no podía gobernar, hay una crisis interna que recordaréis, Pedro Sánchez se va, o lo echan, y luego vuelve. Daros cuenta, en 6 meses. A la vez ocurre, en octubre del 17, el proceso catalán. Todo lo que aconteció, que venía ya con la declaración de independencia, bueno, que duró unos segundos, pero que efectivamente fue una época bastante conflictiva en este país, con elecciones además catalanas, con el gobierno de Quintorra, ¿no? A la vez, justo unos meses después, hay una moción de censura, el 16 de junio del 2018. Una moción de censura a Rajoy, al PP, donde sale elegido Pedro Sánchez. Daros cuenta que estamos en el 18, que pretendíamos cerrar el libro y no podíamos, porque hay una moción de censura que efectivamente se hace. Pero nos encontramos justo en diciembre, 6 meses después, nos encontramos con unas elecciones andaluzas donde el PSOE pierde el poder, el protagonismo, digamos, y gana el PP y Ciudadanos, es decir, hace un gobierno de coalición. Se atraviesa en esos momentos, que no podíamos cerrar el libro, la corrupción de los grandes partidos. Recordáis que hubo la condena de la Gürtel, con lo cual también tenía que escribir y teníamos que afrontar los acontecimientos que estaban pasando. Y los juicios de los ERE. Es decir, que estamos en medio de una debacle en política que teníamos que reflejarlo en el libro de alguna forma. De ahí llegamos a las elecciones en el 19, pero esto ya es reciente, como recordaréis, y sale elegido Pedro Sánchez. Hay falta de acuerdo y hay una nueva convocatoria de elecciones, es decir, que volvemos a tener en el mismo año, en el 19, otras elecciones, que es donde, bueno, en las primeras ya recordáis, en abril del 19, que Pedro Sánchez no dormía tranquilo. Por lo tanto, no podían seguir gobernando con los mismos presupuestos, no había gobierno, había un gobierno, pero que no podían afrontar la economía, el futuro del Estado, ¿no? Por lo tanto, el 10 de noviembre del 19 vuelven a convocar elecciones y en enero se constituye el primer gobierno de coalición en la democracia en España, entre el PSOE y Unidas Podemos. Eso también nos hizo frenar la publicación, porque dijimos, el primer gobierno de coalición de izquierdas en España, esto es un hecho, bueno, a tener en cuenta y además a tratar por un político de la talla de Julián Guita, y dijimos, hay que darle al menos 100 días, ¿no? Los 100 días de rigor para ver qué plantea, qué cosas, qué es este gobierno de coalición, que también lo escribe y lo deja entrever, su opinión sobre la coalición, el porqué, de alguna forma justifica, pero si el fin del gobierno tenía el cumplimiento de unos objetivos. Por lo tanto, como os decía antes, el 31 de enero dijimos, nos damos de plazo hasta marzo, los 100 días, y cerramos el libro, ¿no? Bueno, ya hay un gobierno de coalición de izquierda, los 100 días, pero en marzo
el 13 nos encontramos al principio de marzo, ya recordáis, con las manifestaciones del 8 de marzo, con el COVID y la amalgama, la extrema derecha que surge también en estos años. Bueno, hay unos movimientos bastante, y esa parte también la recoge perfectamente en los últimos escritos en el libro. ¿Qué hicimos? Bueno, nos quedamos perplejos porque nos confinaron, pues como todo el mundo dijimos, ¿a qué estamos asistiendo, no? A una crisis no solo sanitaria, sino que iba a repercutir en lo económico, en lo político, que lo estamos viendo. Y dijimos, empezamos a meter artículos, porque claro, confinados no se podían hacer discursos ni conferencias. Empezamos ahí a recopilar los últimos artículos. Quiere decir que cada día, y es donde más denso y donde esas nuevas expectativas de falta de seguridad en política, en economía, toda la incertidumbre que se nos comunicaba, porque estábamos de verdad bastante, bueno, acojonados. Esto lo fuimos recogiendo e incluyendo. Por tanto, el día 4 de mayo es cuando hace este discurso, digo discurso, eran artículos, lo hizo y lo grabó para un programa, y este mismo día salió también en Todo es Mentira, y vino a explicar y a contar ese manifiesto que él, digamos, es el cierre del libro. Decidimos el 4, pero el 6 nos mandó el último, que es Gramsci, sobre Gramsci, que cerrar el libro con este artículo, con estos dos, también es como premonitorio, cerrarlo con una figura, con otro sabio, con otro político, digamos contemporáneo, que muere en el 37, también grave, apaleado por las cárceles de Mussolini, fundador del Partido Comunista Italiano, intelectual. Esas cosas que uno a veces piensa que desde la laicidad y desde ser ateo, decir, pero ¿cómo Julio cierra este libro con Gramsci? Bueno, porque el día 6 me manda su último artículo, y el día 9, como sabéis, entra en la UCI en el Hospital Universitario de Córdoba. Esto nos deja un poco, si luego cogéis esos dos artículos, es tremendo. Y os tengo que leer, porque comentarlo sin que al menos un párrafo de lo que él dijo, porque son sus últimas palabras escritas, son así como suena, y es bastante leer esto, pues tiene, en fin, perdona. El artículo se llama El hoy y el mañana, razones para nuestro compromiso. El 4 de mayo, 5 días antes de ingresar con el infarto en el hospital. Y nos dice: nos enfrentamos a una de las situaciones más graves de nuestra historia. Padecemos una pandemia enraizada en última instancia en el cambio climático que la civilización del crecimiento sostenido y depredador de la naturaleza ha originado. La epidemia ha acelerado y agravado aún más la crisis sistemática ya anunciada por científicos, economistas y analistas. España está ante una de las recesiones económicas sin precedentes, y ello sitúa al gobierno y puntualiza a cualquier gobierno y a la sociedad en su conjunto ante un problema de extrema complejidad. Se necesitan recursos cada vez más abundantes y perentorios para gastos sanitarios de urgencia y para atender las consecuencias del obligado parón productivo, cierre de empresas, incremento exponencial del paro, precariedad,
y la exclusión social existente desde hace décadas, sin obviar, sobre todo en estos momentos, las imprescindibles inversiones en investigación. Podríamos continuar. Cierra el artículo, ya digo, 5 días antes del infarto, tremendamente, es alucinante. Y cómo cierra lo último que escribe, lo último, solo leeré nada más que un pequeño párrafo, que escribe el día 6 de mayo, miércoles. Decía Gramsci, filósofo dirigente del Partido Comunista Italiano, decía: el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Daros cuenta cómo recoge las palabras de Gramsci para definir justo este periodo político y a lo que nos enfrentamos, ¿no? En ese claro oscuro surgen los monstruos, es decir, cada uno le puede poner nombre, ¿no? Pues con estas palabras cierra Julio, y desgraciadamente, pues como os dije, el día 9 ingresa, y bueno, ya sabéis. Pues nada más, yo asisto a las palabras que queráis ahora en el debate, después de que intervenga Curro, bueno, por cualquier aclaración de la elaboración, de la edición del libro, de la relación que hemos tenido, de las cosas que queráis, que gustosamente las contestaremos como venimos haciendo por los sitios donde vamos. Pues muchas gracias, Vaina. Bien. Sí. Sí. Está muy harto, ¿no? Sí, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias al Grupo de Izquierda Unida aquí en Baena, tanto a la organización como al Grupo Municipal, por haber organizado este acto, y gracias también a Ricardo González Mestre, el editor, el alma mater de Utopía Libros, por haberme invitado. Yo verdaderamente, bueno, pues vengo en categoría de amigo de las letras, amigo de la literatura, amigo de Ricardo y amigo de Julio Anguita, sinceramente más el ámbito de las ideas. No he tenido yo lo que es relación personal amplia y profunda con él, sino el haber sido compañeros, buenos compañeros de organización política y de acción política. Esto no sé si me ofrece carta de patente de corso para hablar de él, o justamente lo contrario. A lo mejor me aporta una mayor dosis de objetividad, o a lo mejor hay quien puede pensar todo lo contrario, pero por encima de todo, la verdad. O sea, yo no he tenido lo que se dice relación personal íntima, como sí, por ejemplo, tengo con Ricardo, ¿no? Son ámbitos distintos, y ahí en esa situación me encuentro. Luego me gustaría mucho agradecer a Cristina la presentación que ha hecho de mi persona, porque después de ella yo creo que solo hay una persona en el mundo que sabe tanto de mi vida, que es mi hermana mayor, que ha ejercido un poco de madre conmigo. Me ha sorprendido esos detalles que ha dado de mi vida que yo creo que no lo había hablado casi con nadie. No, eso ni la Wikipedia lo sabe. Bueno, pues el libro de Julio arranca con una introducción que hace el editor, que de manera más resumida es lo que acaba de hacer aquí, y lo sigue una introducción, un prólogo de Antonio Manuel Rodríguez.
Antonio Manuel Rodríguez es un hombre fantástico, es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Córdoba. Él es poeta, se ha acercado al mundo del flamenco, de la historia del Al-Ándalus, de nuestra tierra. Se mueve también por los Ateneos de Andalucía, pero sobre todo es un hombre que es un apasionado cuando cuenta las cosas, como las cuenta y como las siente y las vive. Y yo creo que también a veces incluso su pasión le hace ser un poco atrevido desde mi punto de vista, pero es que yo creo que desde mi punto de vista también hacen falta personas de ese tipo, que sean apasionadas y que sean atrevidas, porque estamos en una situación que hemos crecido en conocimiento, hemos crecido en educación, hemos crecido en tecnología, pero hemos perdido mucho en autenticidad, en creatividad, en iniciativa y en matices personales. O sea, somos todos como muy de libro, como muy de cátedra. Aquí pues cualquiera ha hecho un curso desde técnicas de búsqueda de empleo a técnicas de ventas, coaching, marketing, publicidad, cómo educar la voz y no sé qué cosas más. Y hoy nos encontramos a gente excelente en cualquier ámbito de la vida cotidiana y eso es de agradecer. Nos encontramos con bastante facilidad, pues personas muy educadas en el mundo musical, en el mundo de las letras, en la métrica, en las artes escénicas, ya digo, en cualquier tipo de tecnología o de ingeniería, ¿no? Pero es difícil encontrar personas que son capaces de aportar matices singulares. Y Antonio Manuel lo tiene. Yo creo que es, por encima de todo, un poeta. Y me da la sensación que es una especie de Federico García Lorca de su época, salvando las distancias, ¿no? Es una persona inquieta, curiosa, que investiga, que se mete en los distintos terrenos que se le presentan por delante y él, con mucha pasión, intenta ofrecer lo mejor de sí mismo. Hay quien dice, concretamente, no hace mucho leía un autor norteamericano, un sociólogo norteamericano, que decía que la política no es poesía, precisamente, y que la poesía no es política. Que la política es tomar decisiones que van a repercutir en muchísimas personas. Entonces, hay que olvidarse quizá de romances. Y hay que ser consciente que cuando se toma decisiones en política estás beneficiando a unos y a unas y a lo mejor estás perjudicando a otros y a otras. Y ahí es donde aparece el terreno de la ideología y el terreno de las filosofías más de fondo, que dependiendo de la fuente de la que una persona haya bebido y de las opciones que haya hecho en su vida, pues va a tomar las decisiones en un sentido o en otro. Estando de acuerdo yo con esto, también creo que hay que hacer como en el lejano oeste, poner el cartel de por favor no disparen al pianista, ¿no? Creo que habría que poner el cartel de en política no disparen al poeta. Creo que también hay que dejar que pasen los poetas y cuenten y opinen y expresen. Bueno, pues este poeta hace el prólogo y todo esto lo cuento porque hace un prólogo fantástico en el que él ve ya, como decía Ricardo, una premonición en un poema de Miguel Hernández que escribe 83 años antes, que se llama el poema Desconsuelo y que aparece en Vientos del Pueblo
un poemario de Miguel Hernández, en el que Miguel Hernández expresa su sensación, de alguna manera, de profundo compromiso con el pueblo, de cómo le duele la tragedia del pueblo, de cómo su corazón se abre para regar con su sangre la tierra, pero a la vez también un poco manifiesta una sensación de profundo desconsuelo, de pretender esperar aquello que aún no ha llegado y que él está convencido de que tarde o temprano ha de llegar, ¿no? Y nos ofrece esa situación en la que Julio termina, como dice Ricardo, esta obra, esta última obra, y también nos presenta, yo creo que los dos elementos fundamentales de la persona de Julio. La síntesis o el intercambio permanente entre el político y el ciudadano, la práctica política y el concepto de ciudadanía, que él yo creo que continuamente lo reivindica y lo plasma y lo practica, que son dos cuestiones interrelacionadas pero que tienen sus matices importantes, porque la política quizás sea, como dice, no es el arte de lo posible, y el concepto de ciudadanía quizás permita levantar la mirada y mirar por encima de las murallas de la ciudad y anticiparse quizás algo más al futuro de lo que permite la práctica política. Y no hay que desdeñar ninguno de los dos elementos, sino saber compaginarlos a tiempo. Yo creo que cuando Julio se dedicó a la práctica política, bregó bien en el terreno de lo pragmático, que incluso le llevó fuertes conflictos con algunos estamentos de la sociedad de la época en España, y cuando él, por circunstancias de salud y tal, abandona la práctica política y se viene al terreno de los ciudadanos, desde el minuto uno él comienza a desarrollar y a participar en ese espacio. El libro ofrece una serie de artículos sobre acontecimientos acaecidos del año 2012 hasta el mes de mayo del año que estamos viviendo, del año 20, y ahí nos ofrece, yo creo que una serie de cuestiones fundamentales que no están en el debate todavía, que no están en el discurso, pero que yo creo, y acordaros de esto que os digo, que poco a poco las vamos a ir viendo aparecer en escena, ¿no? Estoy leyendo también ahora otro autor norteamericano que se llama Wright Mills, que dice que la historia verdaderamente quien provoca los cambios son los acontecimientos, que las personas y los grupos y las instituciones a lo más que conseguimos es acelerar o retrasar el reloj de la historia, o influimos para que el reloj corra un poco más. En el caso de la gente de progreso, de la izquierda, nosotros estamos ansiosos por llegar a la utopía, y la derecha, los conservadores, como su propio nombre indica, pues lo que están deseosos es de volver a poner el reloj a cero. Y eso, este país, España, es diferente al resto del planeta, yo creo, o al resto del mundo occidental por lo menos, y hemos tenido siempre una clase conservadora que en más de una ocasión le ha pegado la pata al reloj, y no es que lo ha puesto a cero, es que lo ha roto, ¿no? Y en fin, no voy a entrar en detalle. Bueno, pues atendiendo a esto de que son los acontecimientos, sin quererlo ni beberlo, se nos ha presentado un acontecimiento que nos hace que vayamos todos enmascarados y que posiblemente va a tener unos efectos, como dice Julio, que bien ha leído Ricardo, entre que lo viejo muere y lo nuevo surge, aparecen los monstruos. Yo también digo
aparecen los ángeles. Es la oportunidad también de que aparezca algo que nos conduzca hacia, y ese algo no es otro que nosotros y nosotras y el pueblo, pero aprovechar la ocasión para que nos conduzca a un mundo mejor. Cuando salía de mi casa, pues me entero que una señora que tiene relación con mi hija y tal, ha entrado en la UCI por el coronavirus, y entonces en mi casa digo, me han salido dos expresiones, cachen 10, porque ves que esto se nos va acercando a nuestras vidas cotidianas, y luego me ha salido otra expresión, comunismo o barbarie, y no hay otra. Y cuando digo comunismo no a entenderme que lo digo en el sentido de cuando lo dice la ultraderecha, en sentido peyorativo, trasladándonos al año 23 del siglo XX, sino el concepto de comunismo hermenéutico, del comunismo del siglo XXI, del comunismo que tiene capacidad de reinventarse para dar respuesta a los acontecimientos del momento. Porque claro, cuando hablamos de democracia o hablamos de industrialización o hablamos de ciudad o hablamos de burguesía o hablamos de cultura o hablamos de lo que hablamos, no paramos el tiempo y nos vamos al 1923. Hablamos de todos esos ámbitos en el 2020, en pleno siglo XXI, por tanto, que no nos hagan esa trampa de retrotraernos, como les gusta mucho, o a Venezuela, España no es Venezuela, o a Stalin o a no sé quién. No, estamos en España y tenemos que reinventarnos día a día una sociedad más justa y más igualitaria para que dé respuesta a las necesidades del momento. En ese sentido, Julio arranca ofreciendo un nuevo modelo de participación política, al trasluz del movimiento que surge en el 2011 con todo el fenómeno del 15M, de que esa tercera España de la ciudadanía dice ya está bien, de corrupciones y de tener maniatada a la sociedad española, y hay que refrigerar la vida pública. Nos ofrece unos nuevos cauces de participación con lo que es el colectivo Prometeo, con lo que es el Frente Cívico, y sobre todo lo que nos propone es eso, esa tercera España, que somos la España de la mayoría, de los que se levantan todos los días con el despertador, aquellos que tenemos o tienen la suerte de despertarse con el reloj y a cumplir sus obligaciones como ciudadanos, y que ve que las instituciones no le devuelven el grado de compromiso que esa persona tiene con lo comunitario, pues esa tercera España tiene una serie de necesidades que se concretan en cuestiones tan básicas como el derecho al trabajo, el derecho al techo, a la vivienda, y el derecho a desempeñar y desarrollar una vida digna. Eso se le está negando, se le está hurtando desde las instituciones. Entonces él propone con este Frente Cívico un manifiesto de 10 puntos, que no lo voy a relatar lógicamente, y que ofrece un cauce de participación que va más allá, que no va contra la estructura de partidos políticos, sino que va más allá de la forma que estamos acostumbrados de la democracia parlamentaria. Continúa ofreciéndonos un modelo de Estado que él considera también, lógicamente, y en eso estamos de acuerdo yo creo todos, alternativo a un modelo de Estado que nace del medievo y que llega hasta nuestros días de la mano del mismísimo general Franco, que hay que al menos cuestionar y, si es posible, superar. Y él también pone una serie de condiciones, un modelo de Estado que sea democrático, que sea social, que sea participativo, que sea federal, donde todos los pueblos y donde todas las identidades que forman parte de la península ibérica tengan su lugar
y su espacio y su oportunidad. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Continúa ofreciendo un análisis, una evaluación sobre los acontecimientos acaecidos que han polarizado, yo creo, buena parte de los 10 últimos años, que fueron provocados además por los intereses de la burguesía catalana, que ha sido todo el proceso de conflicto vivido con el tema de Cataluña y con el posicionamiento de uno y de otro, el proceso de independencia de Cataluña. Entra en todo el surgimiento de este nuevo fenómeno o esta nueva forma de participación política que se están dando en España con el surgimiento, por un lado, de la coalición Unidas Podemos y, por otro lado, de cómo se desenmascara la ultraderecha y se segrega del Partido Popular para ofrecer con mayor claridad su careto, que antes estaba ahí de alguna manera disfrazado de demócrata y de parlamentarismo. No obvia, por supuesto, los grandes retos que hoy tiene nuestra sociedad, no solo española, sino planetaria, de los límites del crecimiento, de la crisis energética, del cambio climático, y se detiene en citar a grandes pensadores de Ecologistas Nación, por ejemplo, como Ramón Fernández Durán y Ladislas Martínez, que ambos ya no están con nosotros, pero que sí dejaron en julio, porque tuvieron relación directa con Julio Anguita, dejaron su pensamiento y su impronta. Y termina pues con lo que Ricardo ha leído el fragmento de este gran acontecimiento que está sacudiendo la sociedad española y que si no aplicamos el comunismo, donde tengamos en cuenta hasta el último individuo, hasta la última persona de nuestra sociedad, no vamos a ser capaces de superar esta situación, porque no solo es la muerte y la enfermedad, que no sabemos cuáles son sus límites, sino también yo creo que está en juego el propio Estado, porque si el Estado no es capaz de responder a las necesidades inmediatas de la ciudadanía, que ya no hace falta que yo me detenga demasiado porque no es el momento, pero que a lo mejor el lunes que viene hay muchísimas personas que no tienen para pagar la luz. O sea, el otro día leía que en estos últimos meses han aumentado en 45.000 los ricos en España y han aumentado en 700.000 los pobres en España. 700.000 pobres que seguramente son pequeños y medianos empresarios, gente que se ha tenido que sacar el sustento diario de él o de ella y de su familia a base de trabajar muchísimo y de echarle mucho empeño y mucha imaginación. Si lo multiplicamos por 4, que es la media de la familia española, son 2.800.000 nuevos pobres que se incorporan a eso, sabéis, ¿no?, que ya suena como a cantinela, que hacía tiempo que yo no lo escuchaba, pero el otro día caí en la cuenta de los 10 millones de pobres que hablaba Cáritas, que era una pobreza endémica que en España en los últimos lustros no hemos sido capaces de superar con todo el desarrollo que hemos vivido en esos últimos lustros, en esos últimos años de la sociedad española, ¿no? O aplicamos medidas socialistas o comunistas, llamémosles como queramos, o esto mal nos va. Y ya con esto termino. Como una vez le escuché a vuestro paisano Luis Carlos Rejón, lo importante no es lo que se enseña, sino, hablaba de la Constitución española, decía que a veces lo importante no es la desnudez, sino es la transparencia, es lo que se insinúa, lo que se deja tras ver, no sé si está bien empleado el verbo, pero no se acaba de mostrar del todo. Y ahí se le deja espacio a que el sujeto ponga parte de lo suyo. Y yo creo que lo más importante que tiene el libro está en las primeras palabras y en las últimas palabras, que es donde Julio Anguita
deja entrever el espíritu del libro, que no es otro que su propio espíritu, que es paz interior, hablo, vivo como hablo, y las palabras que Ricardo nos ha leído de Gramsci. Lo nuevo, no, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. La historia nos supera las vidas, y esto también es de Marco Ana. La historia, la transformación es imparable, es algo científico. Eso Marx acertó como, vamos, es algo universal, empírico. Es imparable el cambio de la historia. Lo único que tenemos es que estar atentos al momento. Y luego está claro que esos cambios superan a la vida del individuo. Son muy lentos y los individuos nos vamos antes de ver finalizadas nuestras ambiciones o nuestros anhelos o nuestras esperanzas. Y en ese sentido solo nos cabe ser coherentes, intentar vivir como hablamos y hablar como vivimos, estar en paz con nosotros mismos y esperar con paciencia que el cambio, quieran o no quieran, es algo genético, es algo consustancial con la vida, no solo con el ser humano, sino con la vida. Y podremos acelerarlo más, podremos retrasarlo más, pero es algo que se impone cada vez que nace un ser nuevo y viene a nuestra humanidad. Mañana os podría contar otra cosa y a lo mejor os podría contar lo contrario de lo que hoy os he contado, pero hoy es lo que me ha salido y estoy muy agradecido con estar en tierra de viñedos, de olivos y de historia, y espero que vosotros, bueno, pues esta noche tengáis al menos un grato recuerdo hacia mi persona. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho antes Ricardo, si cualquier persona de las que está aquí quiere hacer alguna pregunta, quiere preguntarles algo a Ricardo o a Curro, o incluso a Cristina, a mí, aunque creo que son ellos hoy los que tienen que contestar, pero si cualquier persona tiene una pregunta, tenemos un micro inalámbrico, pega un salto donde haga falta y puede preguntarlo sin ningún problema. ¿Nadie? Bueno, pues por ahí hay unas compañeras que tienen un regalito que sí le queremos hacer a Ricardo y a Curro. Como bien ha dicho Curro, habéis venido a la tierra del aceite y no ibais ahí de Baena sin un poquito de aceite para Córdoba, ¿no? Aquí tenéis unos estuchitos, bueno, con aceite, tomad, coge aquí. Muchas gracias. Esto es cobrar en oro, ¿eh? En oro líquido. Bueno, daros a todas las gracias por estar hoy aquí. Tenemos un stand que ha puesto Utopía, donde están todos los libros de Julio, los podéis comprar si veis bien. El último libro vale 20 euros. El resto creo que están ya un poco más baratos, están a 15 a 20. Y aprovechad que estáis aquí arriba, daros un paseo por la Almedina, que hace una noche perfecta para eso. Y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, te lo voy a meter aquí para que lo veáis.